Gracias por estar con nosotros acá en Clínica de Campeones. Estamos en el sector de los especialistas con un invitado internacional para hablar de el dopaje. Doctor Nils Calderón. Bueno, César, aquí estamos con un invitado de lujo. Es el doctor Juan Manuel Herrera. Él es médico cirujano, tiene una especialidad en deportología. Además, él es la parte principal de la ONAD México, es decir, de la Organización Nacional Antidopaje de todo México. Y actualmente ha sido invitado por UNESCO a ser parte de esta organización para manejar justamente el tema dopaje. Está con nosotros el doctor Juan Manuel Herrera, que ha venido invitado por la Federación Boliviana de Fútbol a dar unos cursos y estamos aprovechando su presencia aquí. Bienvenido, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí con ustedes y compartir estos minutos para platicar con su audiencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, empecemos preguntando, ¿cómo es que nace el antidoping? ¿Cuáles son las raíces? ¿Por qué nace el tema del dopaje? Bueno, la historia del dopaje es tan antigua como la misma humanidad. Ya se encuentran documentados en los Juegos de la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos, los métodos empíricos, mágicos para creer en aumentar el rendimiento. Untaban aceites con esencias y el que llegaba a ser campeón le retiraban ese aceite y lo guardaban para después dárselo a los prospectos como algo valioso. O sea, desde aquella época ya se utilizaban algunos mecanismos para ganar. Sí, y así va evolucionando. El gran salto cuántico se da junto con los movimientos sociales. Esto es un gran boom del dopaje, se da pues con motivo de las guerras mundiales. Entonces, las guerras mundiales, tanto los Estados Unidos como los alemanes diseñan sustancias para mantener alertas a sus soldados, las llamadas anfetaminas. Y entonces, pues la Real Fuerza Aérea Británica, nada más y nada menos, repartió 77 millones de dosis de anfetaminas a sus pilotos. Entonces, ese era un verdadero dopaje de Estado, porque hay fotos históricas donde pasaba el camioncito del café a visitar a la tripulación de cada bombardero, de cada casa, y no salía el avión si no tomaba su café y su dosis de anfetamina. Esto es para mantenerlos despiertos y continuar su estado de alerta para atacar, tanto unos como otros. Y bueno, este conocimiento lo retoma el movimiento deportivo. Entonces empiezan a utilizar las anfetaminas y el ciclismo es un deporte que está a la expectativa de todos estos conocimientos y pues empiezan a abusar y hay dos grandes muertes en los Juegos Olímpicos de 1960, una muerte súbita en la ruta del ciclismo. Por el uso de este tipo de... Sí, por el uso de la anfetamina. Y el otro fue en el 1967 en la Tour de Francia. Un competidor del equipo Peugeot, campeón protagónico, el equipo. Entonces era una escalada, una etapa de escalada de montaña, muy técnica, muy pesada. Y pues técnicamente en el ciclismo decían, pues esta pendiente se ataca con un piñón de 11 por 57 a 70 revoluciones por minuto. Es una carga durísima. Entonces iba el pelotón fugado y Tom Simpson, un ciclista inglés, miembro del equipo, se empieza a quedar, se abre el abastecimiento y le dan una bola, pero no aguanta el paso y se empieza a quedar y él pide otras dos más. A los 15 minutos cae
muerto, sin poder hacer nada. Entonces, las maniobras de resucitación pues fueron infructuosas y pues le recriminaban porque se había tomado 3 bolas y pues después le dijeron, oye, ¿qué son las bolas? Pues 2 bolas son 2 copas de brandy francés, 2 dobles cafés express y una cápsula de anfetamina. Oh, Dios. Entonces, pues la anfetamina le provocó aumento de la presión arterial, cierre de los vasos de las coronarias y fue la muerte súbita. Entonces ahí empieza a tomarse en cuenta que hay algunas sustancias que deben ser prohibidas. Sí, la UCI, la Unión Ciclista Internacional y la Federación Internacional de Atletismo empiezan a regular y a prohibir el dopaje. Lo mismo pasa después de la conflagración mundial. Pues todos los éxitos de las terapias intensivas, que el conocimiento médico que se generó para rescatar a esos politraumatizados con el uso de los anabólicos, pues lo retoma el conocimiento, el movimiento deportivo. Y viene el boom de la nandrolona, ¿no? Y de la testosterona. Entonces, hasta que pues es un verdadero abuso. Eso ya fue por más o menos 1980. Pues empieza ya a incrementarse la prevalencia del uso de anabólicos desde los años 70, 80, 90, se suspende un poco y ahora otra vez se está retomando esa información. Sí. Otro gran escándalo ocurre en 1998. También en una Tour de Francia, con otro equipo protagonista de ese tiempo, el grupo Festina, que pues lo detienen en el aeropuerto de París con muchos contenedores. Entonces a la gendarmería le llama la atención por qué traen muchos medicamentos. Y pues contestan, pues es un equipo de alto rendimiento que los ciclistas hacen etapas de 150, 200 kilómetros y hay que recuperarlos. Oiga, pero trae medicamentos que vienen en la lista prohibida de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional. Ah, pero nosotros no somos amateurs, somos profesionales. Entonces se empieza a armar la controversia y pues les llama la atención. El movimiento olímpico dice, pues necesitamos generar una instancia que regule. Claro. Porque el deporte... Ya había un demasiado abuso. El deporte profesional permea como ejemplo hacia abajo. Claro. Entonces, es así que en 1989 se genera y que nace la Agencia Mundial Antidopaje. Entonces, ya para el 2003 se propone el primer Código Mundial Antidopaje, que pues... para todas las disciplinas deportivas. Para todas las disciplinas, es un mismo procedimiento técnico, una misma norma técnica, un mismo tribunal, un mismo laboratorio, pero pues se construyó bajo el derecho privado suizo. Claro. Entonces, muchos países, muchas federaciones dijeron no, porque es privado. Entonces, en ese mismo año de 2003 que se vota el primer Código Mundial, se convoca la creación de la Convención Internacional de Lucha contra el Dopaje en el seno de UNESCO. Entonces, ya los países parte con ese instrumento internacional vinculan el código para todo el mundo. Y es así que pues crece y nace el movimiento antidopaje actual, que se está reformando constantemente. Cada año pues hay nuevos conocimientos, hay nuevos elementos que constituyen un dopaje y pues hoy por hoy tenemos las nuevas novedades, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora. Justamente, entonces, ¿qué otros procedimientos últimamente han aparecido? Porque
lastimosamente esto no para. Se siguen poniendo normas y siempre hay la forma de cómo superarlas y cómo vencerlas. ¿Cuáles son las últimas novedades que hay al respecto de los dopajes? Las últimas son el dopaje genético. Hay ahorita un boom de la terapia de las células madres mesenquimales. Sí. Las células madres mesenquimales son células modificadas, tratadas técnicamente y modificadas, la cual les confiere una propiedad de generar el disparo de muchos estimulantes, de muchos factores de crecimiento. Pues del cartílago, del músculo, del tejido conectivo, del endotelio vascular. Pero estamos hablando de las células madre modificadas genéticamente en laboratorio. Exactamente. Porque hay las células madre que alguna vez hemos conversado en los programas, las células madre como tratamientos. A mí me sacan de la médula ósea y me la vuelven a implantar a mí mismo en otro lugar. Pero estas células madre son células madre modificadas genéticamente, mejoradas. Exactamente. Y que ya son consideradas un doping. Sí, porque estas células provocan el disparo de ciertos señalizadores celulares que provocan la formación de Más masa muscular, etc. factores de crecimiento. Entonces, directamente no provocan ellos el crecimiento, pero al estímulo. Pero provocan un estímulo. Entonces, ahorita lo que se sanciona es los marcadores, las huellas que deja la célula madre mesenquimal. Imagínate. Eso es nuevo, o sea, ya la genética, ya la modificación genética entra dentro del doping. Vaya, es esas películas que veíamos que armaban super guerreros, super soldados. Eso ya no es ficción. Ya no es ficción. Esto es una realidad que se está haciendo. ¿No es claro, cierto? sí, inclusive pues... ¿Y en qué disciplinas, doctor? Sobre todo abarcan... Atletismo. Todas las disciplinas. Todas. En el fútbol, básquetbol. Sí, todas las capacidades biológicas condicionadas, como son fuerza, velocidad, potencia, resistencia. En todas ellas, pues generalmente hay, después de una carga de entrenamiento, de competencia, que generalmente son extenuantes y que pueden provocar algún tipo de lesión, pues vienen las terapias con células madre mesenquimales modificadas y provocan factores de crecimiento y las recuperaciones son prácticamente milagrosas. ¿Recuerdas, César, que alguna vez hablamos de que por qué el fútbol necesita 48 horas de reposo, 72 horas? Porque después de un partido de fútbol exigente, el cuerpo necesita descansar, la musculatura necesita, porque siempre hay micro lesiones y necesita regenerar eso. Bueno, estas células pueden ser modificadas para que mediante un estímulo que nosotros le demos, eso regenere más rápido. Ahora, hay algunos deportistas que ya nacen con estas capacidades aumentadas, pero otra cosa es que le modifiques genéticamente y no tengas uno, tengas 10 del mismo. Ahora, doctor, ¿cuáles son las consecuencias en un deportista de utilizar estas sustancias, de utilizar esas células madres modificadas genéticamente? ¿Hay algunas consecuencias en lo posterior? Sí, definitivamente está enmarcado dentro de la normatividad. Pues lo primero que es el dopaje es elevar el rendimiento de una manera artificial. Esto provoca la cancha del juego dispareja para unos y para otros. Esa es la primera consecuencia. La segunda son las consecuencias a la salud. Entonces, los expertos científicos del mundo que revisan la inclusión o la salida de una sustancia de la lista de prohibiciones, precisamente revisan este aspecto de que si causa algún daño a la salud, son inscritas en esta lista de sustancias prohibidas. Entonces, está demostrado científicamente que el uso de esas sustancias en algún órgano, sistema o función
provocan un trastocamiento. Estamos conversando sobre el tema del dopaje con nuestro invitado especial, Nils, pero les proponemos una pausa. Llegado de México hace pocos minutos nada más para hablarnos del doping. Esto está interesante, ¿verdad? Hagamos una pausa, Nils, amigos. Una pausa, César, doctor. Una pequeña pausa y volvemos aquí más con su programa de Clínica de Campeones.